Buenos días con todos. Ya comienzo con la presentación, profesor. Sí. Adelante, por favor. Habla un poquito más alto o acércate un poquito más al micro, por favor. Ahora. Número 1. Listo. Adelante, entonces. Las preguntas del 1 al 3. Siguiente, por favor. Sí, este grupo estaba encargado de las preguntas del 1 al 3, exactamente. Va a ser la técnica de soporte nutricional. Va a consistir en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante una sonda. Siguiente, por favor. Dentro de las indicaciones para maduro, la nutrición enteral precoz va a disminuir el riesgo de enterocolitis. Disculpa que te corte, pero la verdad se escucha bien bajito. Si puedas mejorar tu audio, te lo agradecería. El tracto gastrointestinal no es capaz de utilizar óptimamente los nutrientes si son administrados vía oral, ya que el paciente puede tener diarrea grave o síndrome del intestino corto. En estos casos es necesario utilizar técnicas que condicionen el enlentecimiento de la motilidad del tracto gastrointestinal hacia una disminución de las secreciones de este. Si las necesidades están muy aumentadas y el paciente no es capaz de cubrirlas con esta ingesta, pues se va a usar. Y cuando el paciente no tolera la ingesta por alteraciones hemodinámicas o respiratorias. Además, cuando el paciente no es capaz de deglutir por faringia. Además, si el paciente no es capaz de tomar medicamentos especiales de mal sabor o imprescindibles, o no puede tener tiempos prolongados de ayunos o ante la o en alteraciones en la oxidación de los ácidos grasos. Dentro de las complicaciones y su tratamiento, se da ante una complicación de retraso de la cicatrización, el tratamiento sería mantener administración continua, separar la cruteza externa, rotar la cruteza, mantener la zona seca. Ante una pérdida de contenido gástrico y quemaduras pépticas, se da el valorar la situación clínica y vómitos, un tratamiento del cuadro intercurrente, luego proteger la piel, tratar la quemadura local, disminuir el pH gástrico y ante un granuloma, primero la remisión espontánea, posterior poco frecuente y tratar con nitrato de plata. Ante una descolocación de la sonda o rotura de balón, pues debe mantenerse la sonda hasta la reposición y evitar el cierre indeseado. Y ante una infección local, el inicio alto riesgo, pues se le da el tratamiento precoz general y local, posterior menos frecuente, un tratamiento local y valorar el tratamiento general. En las interacciones con nutrientes enterales, la nutrición enteral va a ser una fuente de interacciones con muchos fármacos. Algunos pueden ver alterada su absorción o degradarse en la presencia de la nutrición enteral, o mientras que otros verán potenciada su absorción o disminución de sus efectos adversos sobre la mucosa gástrica. Ante las interacciones pueden ser de varios tipos. Interacciones físico-químicas, estas producen cambios físicos, generalmente van a precipitar el principio activo, el que va a impedir su absorción y puede llegar a cerrar la luz de las sondas, pues también puede inactivar los nutrientes de la nutrición enteral. Ante unas incompatibilidades del pH,
Los principios activos con pH menor de 3.5 o mayor de 10 pueden precipitar con la nutrición enteral. Las sondas transpilóricas y el YEG, está contraindicado todo fármaco con pH ácido, ya que podría originar una intolerancia. Siguiente. Ante la absorción, las dietas con fibras pueden absorber los principios activos, impidiendo así su absorción. Luego, ante la quelación, las sales presentes en la nutrición enteral forman complejos insolubles con varios principios activos, como con macrólidos o fluoroquinolonas, impidiendo así su absorción. Ante las interacciones con el material, en algunos tipos de sondas contienen PVC y este material puede producir una absorción de los determinados principios activos, disminuyendo así la concentración. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora la nutrición parenteral. Esta es la administración de micronutrientes por vía endovenosa, por lo cual los nutrientes son administrados al sistema circulatorio. Por ejemplo, se le administra aminoácidos, glucosa, vitaminas y grasas. Este se utiliza cuando un paciente no puede obtener los nutrientes necesarios por la boca o por alimentación enteral. Este se administra como una solución, con una solución líquida directamente en el torrente sanguíneo, va a proporcionar las calorías y los nutrientes que el paciente va a necesitar. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es la clasificación de la nutrición parenteral. Entre estas vamos a tener dos, la nutrición parenteral total y la nutrición parenteral parcial o periférica. La nutrición parenteral es un aporte de nutrientes suficientes para mantener la salud del paciente. Esto va a facilitar el crecimiento y desarrollo en casos necesarios. Como podemos ver, la nutrición parenteral va a ser por vía periférica a nivel de los miembros superiores generalmente. En cambio, la vía parenteral total, disculpe, y la vía parenteral total se va a ir, como pueden ver en la imagen, aquí, es directo la vena, pero es a nivel de las vasos sanguíneos más grandes en este caso. La nutrición parenteral periférica es la administración de soluciones que aporten menos del 85% de nutrientes, y esto para evitar que deficiencias. Ahora tenemos también la nutrición parenteral hipocalórica y la nutrición parenteral suplementaria. En la hipocalórica va a cubrir las necesidades proteicas, pero con un bajo aporte energético, no debiendo mantenerse más de 5 a 7 días. A diferencia de la nutrición parenteral suplementaria cuando se complementa la vía oral o enteral. Acá están las indicaciones de la nutrición parenteral. La necesidad se da generalmente a los pacientes que tengan una necesidad de soporte nutricional para pacientes con absorción limitada, para una desnutrición severa, como podemos ver en la imagen de estos niños, cuando hay una desnutrición preoperatoria, cuando se trata de la hiperemesis grávida, en el caso de las embarazadas, personas que con cualquier alimento o bebida sienten náuseas. En esos casos se le tiene que dar una nutrición parenteral. En desórdenes alimenticios, en el caso de anorexia, cuando no quieren alimentarse, no desean, no se les puede obligar, simplemente se les da, se le aplica una nutrición parenteral para que tengan los nutrientes necesarios. Y también cuando no debe o no se puede utilizar el intestino. ¿Cómo es este caso? Es cuando los pacientes, por ejemplo, hablamos de una pancreatitis aguda en pacientes. Esos pacientes no pueden alimentarse vía oral. Le dan la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque su intestino no puede trabajar. En este caso, a lo mucho se le puede dar solamente mojar los labios con agua, pero ni siquiera agua se le puede dar.
Acá son las complicaciones metabólicas hepáticas, entre ellas vamos a tener la colestasis o infiltración grasa, la hiper o hipoglucemia, la hiperlipidemia, las alteraciones electrolíticas, la insuficiencia cardíaca y la osteopenia en neonatos. En las complicaciones sépticas tenemos a los Staphylococcus epidermis o aureus, la Candida albicans y los gram negativos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Sí, la nutrición enteral y la nutrición parenteral, digamos, son de las estrategias más importantes para recuperar a pacientes que están muy complicados, ¿no? Pacientes que están en cuidados intensivos y que no pueden alimentarse, neonatos que no pueden, digamos, recibir todavía la leche materna, ancianos muy complicados que están, digamos, postrados, son los que reciben. Una consulta. Dentro de la nutrición parenteral, que es generalmente por donde comienza, y luego cuando ya mejora el paciente pasa a la nutrición enteral, hay un orden, ¿no?, con el cual se mezclan las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos, los lípidos. ¿Ustedes llegaron a revisar un poco cuál era ese orden para evitar justamente el tema de precipitación o el tema de, digamos, interacciones entre ellos? ¿Llegaron a revisar un poquito de eso? ¿Alguien del grupo? Y Diego. Bueno, yo les comento, ¿no? Cuando se hace la mezcla, en el caso de la adición de cada uno de los componentes de la formulación, los lípidos siempre van al final, nunca van al inicio de la mezcla, ¿no? Porque, digamos, estos tienden a, cuando digamos, se agregan primero en la formulación, tienden a precipitarse. Entonces, los lípidos siempre al final de la formulación. Yo les voy a mostrar un esquema de cómo se hace el balance de cada uno de los nutrientes y qué es lo que se debe evitar. Pero vamos a escuchar primero al grupo número 2. Muchas gracias, grupo número 1. Vamos a escuchar al grupo número 2 con las preguntas 4 al 7. Vamos a ver quién del grupo número 2 va a hacer la presentación. Doctor, ¿me puede dar ¿Yeti? pase, por favor? Sí, doctor, Ya, por favor. ya, Ketty. Adelante. Doctor, ¿se puede visualizar? Sí, sí se ve. Ya, Sí ya, se ve. ya, doctor. Gracias. Vamos entonces con las preguntas de la 4 a la 7, por favor. Ya, sí. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Continuando con la exposición, somos el grupo número 2. Nos ha tocado, a ver, continúa, por favor. Ya, nos ha tocado hacer el esquema nutricional, pero primero un pequeño concepto, ¿no?, de la nutrición parenteral, que es una modalidad de soporte nutricional que permite administrar los nutrientes directamente al torrente sanguíneo.
La nutrición parenteral es una forma de administrar, ¿no?, en forma de infusión intravenosa los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la vida. Cuando el sistema gastrointestinal es ineficiente, no funciona o es inaccesible, ¿no?, considerando que el perfil de un paciente se va a alimentar por esta vía parenteral. No está exclusivamente sometida a esta intervención médica, sino que solamente constituye una parte de toda la enfermedad subyacente del paciente. Donde también va a implicar también el uso de más farmacoterapias, ¿no? Ya, a ver, acá seguimos. Aquí tenemos un esquema nutricional que el inicio es la selección del paciente, ¿no? Selección de la vía venosa, la formulación de la orden de la nutrición parenteral, ¿no?, que es el inicio, progresión y mantenimiento, el monitoreo del esquema, donde se va a identificar las complicaciones, las correcciones y profilaxis, ¿no? También se da el retiro del esquema de la nutrición parenteral. Continúa, por favor. Ya. Bueno, aquí, por ejemplo, también tenemos otro esquema que es, primero el paciente pasa, ¿no?, por una interconsulta, el médico responsable es el que da las indicaciones, ¿no?, de la vía de administración, composición de la fórmula, el cálculo que necesita, ¿no?, de la necesidad del paciente, ¿no?, el seguimiento y la evaluación, los balances y el valor nutritivo. En las partes de la unidad de hospitalización, en la parte de enfermería, que es la administración de la fórmula y el cuidado del catéter, ¿no? Y en la parte de farmacia es la elaboración de la unidad de nutrientes, ¿no?, y los controles pertinentes. Siguiente. Aquí tenemos el sistema 2 en 1, ¿no?, que contiene glucosa y aminoácidos que son mezclados juntos de inmediato, ¿no?, en la infusión intravenosa. Los beneficios es que la bolsa contiene solamente solución de aminoácidos, un 15%, y la dextrosa un 50%, sin lípido, ¿no?, más vitaminas y minerales. Los lípidos se infunden, ¿no?, por la vía separada. También se da que hay menos problemas de incompatibilidad y también la posibilidad de mayor concentración de electrolitos, ¿no?, sobre todo el calcio. Y usada frecuentemente, este método se da en neonatología. Siguiente. También tenemos el sistema 3 en 1, ¿no? Este tipo de infusión continua de nutrición parenteral en el cual los macronutrientes y micronutrientes en lípidos son administrados como mezcla única, ¿no? Los beneficios más, ya. Sí. Creo que tienes problemas con tu internet. A lo mejor alguna compañera te pueda apoyar de aquí en adelante, porque se pierde tu señal y se te escucha como entrecortado. Ya, doctor, yo le voy a continuar. La pregunta 5, que es la interacción con sistema de nutrición parenteral, dar ejemplos prácticos. Cuando hablamos de una interacción de fármaco-nutriente, se define como una alteración de la cinética o dinámica de un medicamento o nutriente. También el deterioro del estado nutricional está causado por la administración del mismo fármaco. Mediante los procesos DME, que tiene que ver el aclaramiento y volumen de la distribución, y estos volumen de distribución, y esto enfoque a cambios de concentración plasmática, que genera una respuesta farmacológica no deseada por el fármaco. Dentro de ellos tenemos como punto lo que es la interacción físico-química, que viene a ser donde el paciente es sometido a lo que es la nutrición parenteral, tiene problemas farmacológicos más frecuentes encontrados con la compatibilidad de los medicamentos a administrar conjuntamente con la nutrición. Otro punto que son los efectos de los nutrientes en la distribución de los fármacos, que son las características de la distribución de los fármacos
en el organismo que depende de la rapidez con que se alcance el equilibrio de distribución y el volumen que aparente ocupado por el mismo. También nos habla de los fluidos, de la nutrición parenteral, que son mezclas hiperosmorales que pueden aumentar el volumen total y el volumen del líquido extracelular de los fármacos, disminuyendo especialmente los fluidos extracelulares, como aminoácidos, antibióticos, beta-lactámicos, entre otros, lo cual aumenta su volumen de distribución, originando una patología demasiado crítica. Dentro de ejemplos tenemos lo que son los nutrientes sobre la unión de los fármacos de proteínas plasmáticas tras el aporte de emulsiones de lípidos que pueden incrementar significativamente en el plasma de los ácidos grasos libres. Otro ejemplo que son el efecto de los nutrientes sobre el metabolismo de los medicamentos que afectan la reacción de oxidación, reacción química de la preparación. Los efectos de la nutrición en la metabolización de los fármacos, eso nos habla sobre la alteración de la función hepática que puede producir cambios en su capacidad de eliminar diversos fármacos que sufren el metabolismo hepático. También nos habla de varios factores, dentro de ellos los principales factores derivados de lo que es la nutrición parenteral que pueden afectar la transformación metabólica de los medicamentos que alteran el fluido sanguíneo hepático. También modifican la capacidad metabólica, inhibiendo y reduciendo la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas. Entre el efecto de los nutrientes de la excreción de fármaco nos habla que es la insuficiencia del aporte de aminoácidos o el aporte proteico. También nos habla sobre las proteínas de la dieta y el aporte de aminoácidos de forma parenteral que incrementa el fluido plasmático renal en una velocidad de filtración glomerular. Una vez que los fármacos han sido eliminados, depende de la filtración glomerular, como los aminoácidos y la vancomicina, que presentan un aclaramiento mayor en individuos con un valor normal en la población, que es necesario administrar una mayor dosis diaria para alcanzar las concentraciones plasmáticas dentro del ámbito terapéutico. Y le doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, disculpe doctor que se me fue el sistema. Hemos visto aquí en la utilización de nutrición parenteral, por ejemplo, se da también en los lactantes con síndrome de talla bajo debido a la insuficiencia gastrointestinal, con síndrome del intestino corto, la mala absorción, deficiencia enzimática, diarrea idiopática. También tenemos en los recién nacidos, ¿no? Con anomalías gastrointestinales muy graves, como fístula traqueoesofágica, y también en pacientes adultos, ¿no? Con síndromes del intestino corto secundario y fístulas, ¿no? Entéricas, enterocolíticas. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se te escucha. Sí se te escucha. Ya, doctor. Bueno, aquí también quería resaltar un poco, ¿no? Teníamos un ejemplo, por ejemplo, en el riesgo de la estabilidad y los problemas de incompatibilidad, ¿no? Que son muy elevados debido a la presencia de varios nutrientes en una mezcla de nutrición parenteral, como son la emulsión lipídica, aminoácidos, la glucosa, oligoelementos, vitaminas y electrolitos, ¿no? Como un ejemplo también de estas interacciones entre fármacos y los nutrientes parenterales está la administración, por ejemplo, de la ceftriaxona, ¿no? Con las mezclas de nutrición que contienen calcio, ¿no? La ceftriaxona es un medicamento que tiene una alta tendencia al unirse al calcio, ¿no? Y donde se ha visto reacciones fatales, ¿no? Debido a la formación del precipitado, ¿no? De la ceftriaxona con el calcio, ¿no? Mayormente esto se da en la población pediátrica. Y por eso es muy importante, ¿no? La estabilidad de este fármaco en infusión durante las 24 horas, la estabilidad y la compatibilidad del fármaco con la nutrición, las propiedades farmacocinéticas del fármaco, ¿no? En una infusión continua,
y también la estabilidad del fármaco a la velocidad de la infusión de la nutrición, ¿no? Para ello, el químico farmacéutico tiene un rol, ¿no? Un papel muy importante, ¿no? En esta resolución, ¿no? Siguiente. Ya, con la pregunta número 6, nos tocó mediante buscar un artículo relacionado al seminario. El título tiene determinación de la insulina en bolsas multicapas de la nutrición parenteral. Voy a comenzar diciendo que la hiperglucemia es una complicación habitual de la nutrición parenteral, siendo más frecuente en los pacientes con elevado índice de estrés, diabetes mellitus, intolerancia hidrocarbonada, también porque tiene un aporte de glucosa mayor de 5 miligramos por kilogramos por minuto, y una medicación de hiperglucemiante como en el caso de los corticoides. El objetivo de este artículo o del trabajo que realizaron fue el estudio, fue determinar la disponibilidad de la insulina en la nutrición parenteral mediante bolsas multicapas en función de la presencia de lípidos y de la concentración de insulina en la nutrición parenteral, así como el porcentaje de insulina perdido en los 5 días de proceso, en los 5 días de proceso de preparación. Los métodos que se utilizaron en este artículo fueron: elaboraron 7 bolsas de nutrición parenteral con idéntica composición, a excepción de la concentración de la insulina y la presencia de lípidos. Se elaboraron una campana de flujo laminar horizontal según la práctica habitual del servicio de farmacia del Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid, España, según el artículo. Todas la nutrición parenteral se formularon con un volumen final de 1855 mililitros en bolsas EVA. Las bolsas EVA son dispositivos médicos estériles de un solo uso, destinados a un solo uso, que podría ser la preparación, conservación, administración de soluciones parenterales. Ya, una vez teniendo el volumen final, hicieron lo que es la multicapa de 3.500 mililitros. La nutrición parenteral se prepararon con 85 gramos de proteína, 250 gramos de glucosa, 50 gramos de lípidos, con magnesio, sodio, con lo que vendría a ser solución, agua estéril, en lo que es solución de elementos de traza, solución multivitaminada, lo que es potasio, cloro, fosfato y aminoácidos. Después de eso se tomaron 2 mililitros de muestra de lo que es la nutrición parenteral tras la primera preparación, que vendría a ser el día 1, y al final de la preparación del día 5. Durante este tiempo, la nutrición parenteral se conservó en condiciones de refrigeración de 2 a 8 grados Celsius y protegidas a la luz solar. Para la concentración de la insulina fue determinada mediante un inmunoensayo inmunométrico de electroquinoluminiscencia, que es capaz de detectar la insulina en soluciones heterogéneas como las utilizadas en lo que es la nutrición parenteral. Entre los resultados que obtuvieron según el artículo, hay una pérdida de insulina con respecto a las concentraciones teóricas, que fue del 16,17% del día 1 y del 34,24% del día 5. La medida del porcentaje
de insulina perdido entre el día 1 y el día 5 fueron de 21,67%. En caso de lo que son las bolsas con lípidos por porcentaje medio de insulina perdido en el día 1 fue el del 15,26%. En cambio, en las bolsas sin lípidos fue el de 18,45%. Y en el día 5, el porcentaje de insulina perdido fue de 30,13%. Eso nos hace ver, o se observa, que no hubo mucha correlación entre la cantidad, la variedad, lo que es la pérdida de insulina dentro del día 1 y el día 5. Pero sí hubo una déficit en la proporción de ser administrada al paciente. Según el artículo, las posibles hipótesis pudieran ser que los componentes de lo que es la nutrición parenteral, como los lípidos, los micronutrientes, pueden absorberse en las paredes de la bolsa, lo cual van a impedir que la insulina se absorbe y por consecuencia disminuye la pérdida de la insulina en la bolsa de la nutrición parenteral. Otra hipótesis puede ser que es la formación de complejos con la insulina, evitando así su absorción en la bolsa, ya que la insulina es una molécula lipófila que quedará atrapada en la fase lipídica de la nutrición parenteral y por ende impedirá su integración con las paredes de la bolsa. Le doy pase a mi compañero, gracias. Proyecta la pantalla. Proyecta la pantalla. Bueno, en conclusión, Adelante. sí, en conclusión, la nutrición parenteral, bueno, en estos tiempos ofrece una gama de posibilidades para los pacientes que lo requieran. También otra conclusión que se ha llegado es que el desarrollo de las nuevas fórmulas de los nutrientes y el mejor conocimiento del requerimiento de estos productos o estos medicamentos se va a ver reflejado una reducción de las complicaciones, sobre todo lo que son en la parte metabólica. También un adecuado manejo y el cuidado por parte de las enfermeras, a las que atienden a estos tipos de pacientes, va a depender mucho la recuperación. La nutrición parenteral en muchas instituciones son nuevas, por eso es que algunos van a generar inseguridad y miedo en el manejo de estos dispositivos. Como quinta conclusión es que una adecuada difusión sobre el manejo de la nutrición parenteral va a hacer posible que el personal, de enfermería se involucre más, sabiendo ya el riesgo que corre el paciente en cuanto se aumenta o disminuye el goteo de la infusión de la nutrición parenteral total, ¿no? Y más aún cuando ésta se deja instalada por más de 24 horas. Otra también es que las enfermeras deben mantenerse actualizadas para elevar sus niveles de calidad y calidez en la atención de estos pacientes y en general. Eso sería todo. Siguiente, Siguiente. por favor. Siguiente. ¿Es la última o ya es? Falta un poco más. A ver, la siguiente. Ketty. Ah, ya. Creo que se le fue la señal. Bueno, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, el uso conjunto del soporte nutricional y la administración de los medicamentos sigue siendo hoy en día prácticas clínicas comunes, ¿no? Que ocasionan con relativa frecuencia problemas de incompatibilidad y estabilidad, ¿no? Tanto para el medicamento como para el producto de nutrición enteral. Bueno, aquí los farmacéuticos deben formar parte del equipo, ¿no? De atención médica, ¿no? En las unidades de apoyo nutricional, proporcionando ayuda y soporte profesional en cuestión de estabilidad del fármaco, incompatibilidad idónea de las formulaciones y formas de dosificación y el ajuste de dosis, ¿no? Evaluación de las interacciones y las conveniencias de la administración para evitar estos fallos, ¿no?
Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Sí, ponernos a hablar sobre nutrición enteral y parenteral, les comentaré que es una, digamos, una especialización que existe en el tema de farmacia, ¿no? Yo les voy a compartir un ratito una presentación que realizó una colega, que es una de las pioneras en esto. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, Sí, doctor. le voy a robar. Algunos minutos de su presentación. Este es algo importante, ¿no? Miren, por ejemplo, en el hospital Almenara, ¿a qué pertenece el área de nutrición parenteral? ¿A qué área? Fíjense ahí en el título. A la UCI, ¿sí? No pertenece al área de farmacia, como en el caso del estudio que presentaron sus compañeras del grupo número 2, ¿no? Sino pertenece a la UCI. Y obviamente pertenece a la UCI porque justamente es el área donde más, una de las áreas donde más se utiliza este tipo de nutrición, ¿no? Ya la teoría lo comentaron un poco el grupo número 1, y lo único que yo quería mostrarles era digamos, la especialización que existe, ¿no? Miren, por ejemplo, todo comienza aquí con este formulario, ¿no? De la formulación que va, ¿no? El nombre, el apellido del paciente, la cama, y todos los nutrientes que van, ¿no? Desde la dextrosa, los aminoácidos, el agua, los micronutrientes, ¿no? Las vitaminas también, ¿no? Y esto es muy cuidadoso porque nos comentaba en su momento la colega que aquí entran neonatos, por ejemplo, de 500 gramos, ¿no? Y una gota de más puede ser incluso fatal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se colocan los datos del paciente, ¿no? En este Profesor. caso pesa 1,3 kg, ¿no? 1,3 kg. Y entonces se le comienza a formular, ¿no? Cada uno de los nutrientes, de las vitaminas, etcétera. Y fíjense, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Profesor, disculpen, no se ve lo que está compartiendo. ¿No? ¿No se ve? A ver, a ver. Ahora se ve No, doctor. No se ve. todavía. Bueno, entonces. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Ya, miren, entonces en este caso yo les comentaba que este es de la Almenara, ¿no? Donde el área de nutrición no pertenece al área de farmacia, sino pertenece a la unidad de cuidados intensivos, y trabajan varios colegas que han hecho la especialidad en este tipo de trabajo, ¿no? Entonces comienzan a valorar aquí las cantidades que necesita este paciente que pesa 1,3 kg, y a la hora que se comienza a agregar, o sea, a formular, no agregar todavía, a formular, que es la primera parte, se dan cuenta, aquí miren, que las proteínas que se están agregando, que son máximo 3 miligramos por kilo por día, están sobrepasadas, ¿no? Perdón, 2% de toda la formulación, y aquí ya tiene 3%. Entonces, acá no, perdón, tiene 2,3% a nivel central, ¿no? Porque hay central y periférico, igual acá, ¿no? Tiene que tener 900 miliosmolar por litro como máximo, ¿no? Entonces, el revisar estas concentraciones evita justamente las interacciones, no solamente entre la misma formulación, sino también con otros antibióticos, con otros fármacos que el paciente viene recibiendo, porque son pacientes que están complicados, infecciones, etcétera, y que requieren, además de la nutrición, medicamentos. No solamente se tiene que evitar
las interacciones en la misma mezcla de nutrición, en este caso parenteral, sino también en la, digamos, de esta formulación con los medicamentos que recibe el paciente, ¿no? Entonces aquí se hace un balance, ¿no? 27 días va, ¿no? De nutrición parenteral, el paciente tiene 29 días, ¿no? Y esto es lo que recibe a nivel central y esto es lo que recibe por vía periférica, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener presente eso, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, puede recibir de sodio? De sodio no más de 15, 55 miliequivalentes de sodio por día, ¿no? Y acá le habían puesto 17. Entonces, eso es bastante riesgo para un paciente que es pequeño, ¿no? En este caso, ¿no? Y que puede complicar su situación aún más, ¿no? No solamente se trata de la formulación, ¿no? Aquí, por ejemplo, el potasio máximo es 17.95 miliequivalentes y miren cuánto estaba, ¿no? Entonces, todo eso se formula y una vez que ya tiene el visto bueno del farmacéutico, pasa a la sala de preparación, ¿no? Donde hay una serie de formatos que el farmacéutico llena, ¿no? Como el seguimiento que hace, ¿no? Todos los días que está en nutrición enteral o parenteral, las interconsultas con diferentes servicios de hospitalización, las recetas que recibe, ¿no? Si son, digamos, corresponden al paciente, qué volumen recibe, las ocurrencias que puedan haber porque pasan visita, el etiquetado que es fundamental, ¿no? Lo comentó su compañera, no solamente interviene el tema de los medicamentos, de los componentes de la formulación de nutrición, sino también el tema del etiquetado y la protección que tienen que tener estos preparados porque se administran durante todo el día, ¿no? Entonces algunos de ellos son fotosensibles, tienen que tener, digamos, la protección debida, tiene que ser el envase adecuado, como han visto en el caso anterior, en el estudio, había una interacción del envase con el caso de la insulina, ¿no? Entonces, hay varias cosas, incluidos, ¿no? Los controles microbiológicos que se le hacen a estas formulaciones, que también las realiza el farmacéutico, ¿no? Entonces, en realidad, es toda una especialización el tema de la nutrición parenteral. No hay muchos, tampoco hay muchos centros de los hospitales donde preparan esto. El Almenar es uno de los pioneros, pero también está en el hospital San Bartolomé, Madre Niño, y otros hospitales grandes, el Rebagliati también, donde hacen este tipo de formulaciones. Yo creo que muy bien, gracias al grupo número 2, vamos ya a comenzar a hacer el pasito, y luego entraremos a ver el último caso clínico, el caso clínico número 6. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a entrar al Socrative Student, Moreno 6298, y me esperan un minutito para abrir la otra computadora y ver que puedan ingresar. Son 5 preguntitas de las últimas 2 clases, y de ahí continuaremos con el caso clínico número 6 y el seminario 6, que son las 2 últimas actividades del curso. Sí, vamos entrando entonces al Socrative Student. Y coloca Moreno 6298. Y de ahí colocan su nombre y su apellido, por favor. 2 apellidos si se pueden, si hay espacio. Y una vez que ya
ingresan sus 2 apellidos, podemos comenzar. Yo creo que estas son 5 preguntitas. Máximo serán pues unos 7 minutos más o menos. Ya algunos están ingresando. Son las 8:58. Yo creo que hasta las 9:05, ¿sí? Ya pueden comenzar, y algunos de sus compañeros ya están ingresando. Y luego ¿cómo se llama? Lo Profesor, una resolvemos. pregunta. Sí, Lo que pasa es que no puedo ingresar. Ingreso mi apellido donde dice room name, pero no me el sale. room name es el Moreno 6298. Ah, Con ya. mayúscula, sí. Ok, profesor. Sí. Vocalización. Vocalemia. Profesor Sí, hay alguien con su micro prendido, tengan cuidado, Morales, ¿sí? Morales le habla, profesor. No Sí. puedo entrar. Me pide el nombre, ya puse mi nombre, pero nada. No, primero ingresas al Socrative, luego te pide el room Sí. primero, el room Moreno 6298, y luego recién tu nombre. 268, ¿no? Sí. Luego ya pones tu nombre y apellido. 268, no, 626, 612, 62, 6298.
se demoren, queda 2 minutos. Vamos a dar 1 minuto más para que termine, ¿sí? Lazo, Flores, no se demore, solamente hemos marcado uno. Igualmente Mamani, Santos, López también. Tello, no te demores. Santos, Mamani, Flores, no se demore. 1 minuto y cerramos, ¿sí? Ahora sí. Casi la mayoría terminó. Profesor, le ponemos final quiz, ¿no? Sí, así es.
Listo, terminamos. Esta vez la mayoría ha salido mucho mejor que en el primer pasito. Yo creo que con eso van a levantar su calificación. Vamos a compartir las respuestas correctas y de ahí retomamos, yo creo, una pausita de 5 minutos y comenzamos con el caso clínico número 6, que es el último. Voy a compartir mi pantalla un ratito. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Miren, en la primera pregunta decía, el siguiente medicamento interfiere con la absorción de ácido fólico y vitamina B12. Y de hecho que los pacientes que reciben tratamiento con metotrexate reciben suplementos tanto de ácido fólico como vitamina B12 para evitar la anemia, ¿no? Entonces, la respuesta era la letra D. Bueno, esto va cambiando porque en el Socrative hay una mezcla de las respuestas, ¿no? Y las preguntas también, pero la respuesta es metotrexate. Los alimentos, esto estaba fácil, los alimentos ricos en vitamina K, como las carnes rojas, el té verde, el brócoli, la espinaca, interfieren con el efecto anticoagulante de la warfarina, ¿no? Estaba sencillo, ¿no? La warfarina actúa sobre la vitamina K, que es un intermediario para la formación de algunos factores de coagulación, ¿no? El 7, el 10, el 11, el 9 también. Entonces, ahí hay interferencia. ¿Cuál de los agentes neoplásicos causa hipomagnesemia? Les había dicho que todos aquellos derivados del platino, ¿no? El cisplatino, el carboplatino producen hipomagnesemia, además de hipocalemia y hipocalcemia. El consumo de alimentos grasos aumenta la absorción de qué medicamento, básicamente de varios en realidad, pero de todos los grupos, quizá los antimicóticos sean los más conocidos, ¿no? Y dentro de los antimicóticos, la grisofulvina es uno de ellos. Y finalmente, ¿qué medicamento está contraindicado en pacientes con hipercalcemia? La hidroclorotiazida, ¿no? Porque la hidroclorotiazida retiene calcio, ¿no? Y agrava aún más el proceso de hipercalcemia. Listo. Yo Profesor, creo que... profesor, buenos días. Le habla el Sí, alumno Rojas. Rojas. Profesor, Sí. llegó mi examen porque como mi sistema estaba lento, no sé. No sé si se colgó, creo. No sé si ya llegó. A ver, déjame ver. Sí, sí llegaron. Llegaron todos los exámenes. Ya, doctor, gracias. Listo. Entonces, hacemos una pausa de, yo creo, son 9:15 hasta 9:20, y ya nos encontramos abandonamos esta sala de teoría, y 9:20 nos encontramos en la sala de práctica para comenzar con el último casito clínico y con el último seminario, ¿no? Y con eso estaríamos culminando la sesión de hoy. Entonces hacemos la pausa para que tomen un cafecito y se levanten, y 9:20 en la sala de prácticas, ¿sí? Gracias.